En 3, 2, 1. Ahora sí pueden empezar. Ya estamos en live. ¿Ya estamos? Ya estamos. Amigos y amigas, qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Queremos saludar a la familia Facebook, por supuesto, como siempre, a todas las personas que nos acompañan aquí en nuestra red de Facebook, también a quienes nos ven en Instagram, en Filosofía para Niños, y a quienes nos escuchan en Spotify, en nuestro podcast de Educación Razonable. Pues estamos aquí y también queremos agradecer mucho la serie de mensajes que hemos estado recibiendo de España, de Colombia, de Perú, de Argentina, por supuesto que también muchos mensajes de México, expresando su interés por esta charla tan importante, tan interesante que vamos a tener en unos minutos. Y pues les mandamos un saludo a docentes, a padres, madres de familia, formadores y a todas las personas que están vinculadas con el ámbito de la educación y la crianza de niños, niñas y adolescentes. Les mandamos un saludo desde aquí y bueno, pues esta es una sesión especial, empezando porque pues regularmente nuestros lives son los viernes, pero hoy hemos elegido este martes 13 de 2020 para tener una sesión muy fuera de lo común con una persona que, bueno, o sea, admiramos y respetamos muchísimo. Hoy vamos a dialogar con Jordi Nomen. Jordi, bueno, te presentamos primero con las personas que nos están escuchando y viendo. Jordi Nomen es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en Ciudadanía Activa en la misma universidad, máster en Filosofía por la Universidad de Gerona. Actualmente es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, jefe del Departamento de Humanidades de la Escuela de Sadako en Barcelona. Imparte Educación para la Ciudadanía en la Universidad de Barcelona también, es docente, es escritor y recibió el premio Edu21 y el Arnau de Vilanova en 2011. Y también hoy está aquí también por nosotros porque es un referente en el trabajo de filosofía para niños. Es autor de 2 libros, de El Niño Filósofo, que tenemos aquí atrás, ahorita se los enseñamos, y El Niño Filósofo y el Arte, y que por ahí seguramente ahorita nos cuenta de el que sigue, ¿no? Ay, sí, qué emocionante. Y bueno, pues antes de comenzar les queremos compartir estos 2 libros que acaba de mencionar Ceci, pues están divididos en 2 partes. Una parte en donde Jordi hace sus planteamientos, sus ideas y toda esta parte que le da soporte. Y la segunda parte que es práctica. Entonces, los libros son doblemente valiosos porque no solamente nos dejan entender qué es la filosofía y qué es la inteligencia filosófica y qué son todos estos conceptos entretejidos que nos llevan a dialogar y a desarrollar habilidades de pensamiento, sino que también nos ayuda a aterrizarlo a la práctica, nos ayuda a que ya sea en casa o en el aula, donde queramos trabajar nosotros con niños, niñas y jóvenes, tengamos la oportunidad de contar con herramientas, con ejercicios, con sugerencias que nos hace Jordi, y entonces eso, bueno, para nosotros es así como que todavía un plus más en sus libros. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a Jordi. Muchas gracias por acompañarnos, estamos muy felices de contar contigo. Gracias por estar con nosotros en Piénsalo Bien. Pues muchas gracias, Gina y Cecilia, por la invitación que me habéis cursado. Saludos también a todas las personas que nos ven desde México y desde todo el resto de países, y espero que esta charla pues, les pueda ser provechosa, interesante y les pueda aportar pues, algo de reflexión, ¿no? Yo pienso que de una charla uno siempre tiene que salir con algunas preguntas más, quizás con alguna certeza, pero con muchas dudas, ¿no? Y muchas preguntas para seguir investigando, porque creo que esa es una de las características del ser humano, que nunca deja de investigar, esa curiosidad que nos acompaña de entrada desde que nacemos y que nos acompaña de salida prácticamente hasta fallecer, ¿no? Está ahí siempre. Y lo interesante es que no se pierda justamente, ¿no? La conservemos, porque ahí está, yo creo que
también un poco el secreto de la juventud, ¿no? Mientras hay curiosidad y mientras hay proyecto y mientras hay nuevas cosas por descubrir, uno sigue estando vivo. Y eso es lo que pienso que vale la pena también. Así es. Bueno, pues a ver, George, ¿qué te parece si iniciamos este diálogo a partir de 4 palabras que platicábamos hace unos días? Pensar, sentir, sopesar y decidir. ¿Qué nos dicen estas palabras, George? Pues mira, de hecho, cuando nosotros empezamos este curso tan atípico, nos propusimos en la escuela iniciar los primeros 15 días sin impartir materias como tales. Esto puede sonar muy poco ortodoxo, diríamos, pero lo decidimos en la escuela que íbamos a hacer lo que nosotros nos hemos llamado un campo base, es decir, empezar hablando de valores. 15 días dedicamos las 2 primeras semanas a hablar de valores, a trasladar con los niños, pues, por ejemplo, ver alguna película, por ejemplo, pues sobre el tema del abuso, que es algo que nos preocupa en las aulas. Y uno de los contenidos de esas primeras 2 semanas era pensar un lema para la clase, ¿no? Pensarlo, a ver qué lema podríamos tener en la clase interesante. Y lo sometimos a un diálogo filosófico, ¿no? Con los niños, a ver qué se os ocurre. Y tras algunas propuestas, etcétera, etcétera, pues acabamos consensuando que el lema de la clase, en este caso de adolescentes de 16 años, sería el que acabáis de mencionar, ¿no? Pensar, ¿vale? Sentir, sopesar y decidir. Yo creo que ahí está la raíz de la filosofía para niños, ni más ni menos, claro, ¿no? Es decir, pensar, es importante pensar y aprender a pensar bien, ¿eh? Y entonces hay que definir qué quiere decir bien. Y bien quiere decir pensar de una manera crítica, pensar de una manera creativa y pensar de una manera cuidadosa. Esas 3 dimensiones del pensamiento, que además se coinciden mucho con lo que decían ya los griegos, ¿no? Los griegos decían que hay que acercar a los niños a la verdad, a la belleza y a la bondad. Fijaros qué definición más hermosa, ¿no? De lo que es pensar bien, a la verdad, a la belleza y a la bondad. Y esos son las 3 formas de pensar, ¿no? Hay que pensar bien. Pero no solo basta con pensar, también hay que sentir. Y hay que sentir de forma racional, no solo por impulso. Evidentemente, pues la emoción nos llega y nos llega de una forma impulsiva, pero lo importante es razonarla, es darse cuenta de que ese sentimiento, de que esa emoción tiene unas causas y hay que saber ver cuáles son esas causas de esa emoción. Hay que pensar en las emociones, porque si no las emociones nos arrastran, ¿vale? Y debemos tomarnos ese espacio para pensar sobre esas emociones. Y luego sopesar es fundamental para crear un juicio, ¿no? Antes de decidir hay que pensar. Esto nos lo decían nuestros padres, aunque no sabían mucha filosofía o a lo mejor eran algunos incluso iletrados, nos decían, piénsate las cosas antes de actuar. Entonces ese sopesar, ese poner en una balanza lo razonable, lo sensible y finalmente decidir. Yo creo que es fundamental también decidir, de ahí que yo muchas veces digo, la filosofía tiene sentido cuando forma ciudadanos para una democracia, ¿no? Ha de ser una fuente de ciudadanía también, de decisión, no simplemente de me quedo pensando ahí en el limbo y estoy a mis cosas, sino pensar para actuar. Y me parece fundamental, porque en estas democracias cada vez más complejas que vamos a vivir, es fundamental que los ciudadanos puedan pensar por sí mismos, puedan sentir lo que hay que sentir, puedan sopesar y puedan decidir, y puedan ayudar a decidir, y puedan de alguna forma también controlar las decisiones que les llegan, ¿no? Porque, claro, el poder tiene y los medios de comunicación tienen mucha facilidad para manipular a las personas. Y un ciudadano libre es aquel que piensa por sí mismo y que es capaz, pues, de solicitar, por ejemplo, pues, que haya limpieza, que haya transparencia en el poder, que no haya... en fin, que no haya... No sé, me estoy enrollando mucho, ¿eh? Me cortáis si creéis que es... De ahí que me pareciera un lema absolutamente encantador y además los alumnos les pareció absolutamente interesante y ahí está, lo tengo encima de la pizarra, de manera que ellos lo ven cada día cuando entran a su clase, ven ese lema y a él hacemos referencia, ¿no? Cuando hay algún conflicto, ¿no? Vamos a pensar, vamos a ver qué se siente, ¿no? Vamos a sopesar cuáles son las alternativas. Esa es otra cuestión.
el sospesar me parece fundamental porque si no nos quedamos con el blanco y negro. Y el blanco y negro muchas veces pues no es correcto, ¿no? Hay muchas zonas de grises, hay muchas zonas y es interesante sospesar y ver las alternativas que tenemos, ¿no? Porque en la vida muchas veces o es esto o es lo otro, no, es que quizás hay un tercer camino y un cuarto camino y un quinto camino y es importante analizar esos caminos, sopesar. Y luego cuando ya hemos hecho todo esto, decidir, realmente actuar, no quedarse paralizado, sino tomar una decisión y mantenerla, ¿no? Con esa reflexión que hay detrás, con ese sentimiento que hay detrás. Pues estas 4 palabras yo creo que las vamos a adoptar nosotros también, porque a mí me parece una excelente forma de tener presente en el aula o en casa, porque también podría ser en casa, una manera muy visible, muy concreta. Y recuerda, pensemos antes de actuar. Y como que nos permite anclarnos, tener presente que primero hay que razonar las cosas, ¿no? Y es una gran síntesis de pensamiento de alto nivel, básicamente, ¿no? O sea, en 4 palabras de eso. Así es. Por otro lado, yo creo que también es interesante buscar símbolos para ello. A los niños les ayuda mucho, ¿no? Si debajo del pensar pones un cerebrito, debajo del sentir un corazón, debajo del sospesar una balanza y debajo por ejemplo, y debajo del decidir una flecha, por decir algo, una dirección, un camino o unos caminos, yo creo que esto también es muy interesante, ¿no? Porque... muy didáctico. Sí, el símbolo nos ayuda mucho. Y yo, una de las cosas que siempre aconsejaría al maestro es que tuviera símbolos a mano. El pensamiento analógico, como decía Lippmann, me parece algo fundamental, porque es libre, es creativo, te permite ver horizontes nuevos, ¿no? Es muy importante la analogía. Y yo creo que no la trabajamos demasiado en el aula, ¿no? Decirle a un niño, bueno, ¿tú piensas como una jirafa o como un elefante? Y que defina qué puede ser pensar como una jirafa o como un elefante. Eso es riquísimo, ¿no? Porque los niños ahí te pueden dar unas definiciones que te tumban, ¿eh? También, ¿no? Que quedas extasiado, ¿no? Ante lo que dice. Vale mucho la pena utilizarlo. Tú mencionas en tu obra el concepto de inteligencia filosófica y yo creo que todo esto que estás mencionando está muy relacionado con ella. ¿Nos puedes compartir qué se entiende por inteligencia filosófica? Bueno, fíjate, más que nada yo me encontré, bueno, he leído la teoría de Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples, que está tan en boga a nivel pedagógico, ¿no? Y me pareció que, a ver, creo que la inteligencia funciona como un todo, ¿eh? Esto es lo que me parece a mí. Y creo que debemos trabajar con los niños todas las inteligencias. Tampoco creo que debamos una por encima de otra, o como tú estás más dotado por el deporte, pues tira por el deporte y no pienses en nada más. No. Yo creo que está bien que las personas nos formemos integralmente y en todas las inteligencias, pero me pareció que se dejaba una, a mi juicio, esencial, ¿no? Es esa inteligencia que yo he llamado filosófica, ¿no? Y que es una inteligencia que yo creo que tienen todos los seres humanos, porque todos los seres humanos se hacen preguntas existenciales. La existencia misma nos lleva a que nos hagamos preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿por qué se ha tenido que ir el abuelo, ¿no? ¿Por qué ha marchado el abuelo o la abuela, ¿no? ¿Por qué se han muerto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿O por qué me ha pasado esta desgracia? ¿O cómo es que he tenido tanta suerte? Yo creo que estas preguntas, o por qué el azar me ha tratado así, por qué me ha llegado esto y no lo otro, o por qué... Estos son preguntas existenciales que los seres humanos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces creo que existe esta inteligencia o este sesgo de la inteligencia, que es esta inteligencia filosófica, ¿no? Que se basa sobre todo en la curiosidad y en la admiración. Y eso sí que creo que es indudable que lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Somos curiosos y nos admiramos. Si no, no hubiéramos progresado nada, ¿no? Si un buen día, pues un Homo sapiens no hubiera mirado la luna, la hubiera señalado con un dedo y se hubiera preguntado ¿eso qué es? Pues no estaríamos aquí, seguramente, ¿no? Ese padre de todos y esa madre de todos que tuvimos, que se hicieron esa primera pregunta, se admiraron ante el mundo, ante la naturaleza, ¿no? Esto es lo que nos distingue como seres humanos. Entonces yo creo que somos profundamente existenciales. Y debemos cultivar también no solo, también esa inteligencia filosófica, ¿no? Que yo llamo filosófica o llamarla existencial, como queráis.
Claro. Ahora, estas cualidades de la curiosidad y el asombro, si bien la tenemos todos como humanos, están mucho más patentes o al menos mucho más claras en los niños y las niñas, ¿no? Y por otro lado, que son como cualidades necesarias para el desarrollo justamente de esta inteligencia filosófica. Sin embargo, muchas veces la filosofía, como que hacemos poca liga entre como niños con filosofía, ¿no? Y justamente es la propuesta de Lippmann, es también tu propuesta, es si hay liga, y de hecho es una liga probablemente hasta más fácil o más natural que la que tenemos a veces los adultos, ¿no? ¿Tú cómo propones hacerlo? ¿Cómo podemos ligar la filosofía justamente con los niños que son ¿no? Que tienen esta característica de curiosidad, asombro y maravilla por lo que está sucediendo a su alrededor? Pues mira, a mí me parece que lo fundamental es el momento de la reflexión, ¿no? Reflexionar significa volver a mirar, etimológicamente. Ese es el sentido de la palabra reflexionar. Entonces, los niños miran y se cuestionan continuamente todo lo que ven, porque el mundo para ellos es nuevo. Tan nuevo que nos desconcierta, porque para nosotros ya está gastado. Entonces, ellos ven maravilla donde nosotros vemos lo habitual. Rutina, sí. Rutina, exacto, lo rutinario. Lo cual también da mucha pena, ¿no? Porque ¿cómo disfrutaríamos realmente los adultos si fuéramos capaces de ver en lo rutinario lo excepcional, lo maravilloso, ¿no? Si fuéramos capaces, pues, de decir, madre mía, qué puesta de sol hay hoy, ¿no? Y nos quedáramos admirados ante esta puesta de sol. Miramos la puesta de sol y en lugar de admirarnos, sacamos el móvil para hacer la foto, ¿eh? Y entonces colgarla en una red social para que se vea que está en la puesta de sol, en lugar de extasiarse ante, es lo que hace un niño. A un niño no se le ocurre sacar el móvil para hacer la foto. Lo que hace es mirar aquello y decir, madre mía, se está inundando de fuego el cielo, ¿no? Se está volviendo rojo ese cielo, ¿no? Y esta capacidad de admirarse es fundamental. Ahora, los adultos debemos ayudar a que eso se traduzca en una reflexión, en volver a mirar. Yo creo que ahí es donde los niños necesitan que los adultos de alguna manera les acompañemos, ¿no? A decir, bien, ahora hemos mirado el cielo rojo, pero ahora vamos a reflexionar, vamos a volver a mirar, esta vez con el pensamiento, no solo con la mirada, ¿no? Y yo creo que esto se hace, pues, con el diálogo filosófico. A mí me parece que es un recurso absolutamente fundamental, sobre todo si hay más niños, ¿no? Porque el punto de vista de los demás nos enriquece. Cuando encontramos interlocutores, sobre todo también que nos lleven la contraria, que esto me parece fundamental, ¿no? Cada vez vemos menos gente que nos lleve la contraria, ¿no? El famoso algoritmo de Google y de todo esto nos lleva cada vez a ver más la gente que está de acuerdo con nosotros. Cuando realmente cuando nosotros aprendemos es cuando nos encontramos con gente que discrepa de nosotros, que discrepa y nos presenta un argumento y nos obliga a pensar y a decir, o un contraejemplo, ¿no? Nos dice, bueno, esto que estás diciendo tú sí, pero hay este ejemplo de que no. Y entonces eso nos obliga a rehacer nuestro punto de vista, ¿vale? A enriquecer nuestra opinión, a cambiar de opinión. Los adultos cambiamos muy poco de opinión. Esto es un prejuicio que tenemos, ¿no? Cuando en realidad, oye, cuando entras en contacto con otras culturas, con otras personas, con otros puntos de vista, precisamente esto enriquece y esto nos debería obligar a que nuestra opinión se enriqueciera y cambiara de alguna manera. A los niños esto les es mucho más fácil. Tu opinión vale mucho más que la mía, pues sí, me has convencido, y se quedan tan panchos, ¿no? No les preocupa esto. Cambiar de opinión, pues está muy bien, quiere decir que ahora sé más que sabía. Los adultos tenemos una resistencia a cambiar la opinión notable, ¿no? Cuando hemos oído a algún político que en algún caso nos diga, oye, me has convencido, ciertamente, tienes razón, ¿vale? He cambiado de opinión, muchas gracias, y además dar las gracias, ¿no? Muchas gracias, me has hecho cambiar la opinión. Imagina qué maravilla. Claro, esto sería fantástico, ¿no? Vivimos todos encerrados en una prisión ideológica que no nos deja ver más allá de lo que realmente creemos, ¿no? Lo hemos convertido en una cáscara que no podemos romper, en un caparazón, en una jaula auténticamente. Cuando en realidad, oye, lo que enriquece más es el contacto con otras personas, otros puntos de vista, otras visiones. Esto nos hace ver la vida de una forma diferente. Nos hace crecer como personas y por lo tanto estar agradecidos. Esto los niños lo hacen con muchísima facilidad. No tienen esa carga de prejuicios y de estereotipos que tenemos los adultos. Entonces hay que ayudarles a que lo sigan haciendo, a que no lo pierdan en el camino, ¿no? Muchas veces la educación formal lo que hace es coaccionar y domesticar
esa capacidad que tienen los niños de cambiar de opinión, de ver otras opiniones, de favorecer, de dar las gracias. Los vamos dirigiendo hacia lo que es la sociedad adulta y ahí por el camino pierden muchas cosas, ¿no? Eso por lo menos me parece a mí. Jordi, justamente esto que acabas de decir, la importancia de hacer prevalecer la curiosidad y de fomentar el razonamiento y el desarrollo de habilidad de pensamiento, todo esto lo mencionas tú en tus libros, pero no te quedas ahí. Tú nos das una serie de sugerencias que ya lo mencionaba yo al inicio, es una de las aportaciones más valiosas, porque para madres, padres y personas que no estén tan relacionadas con el tema de la filosofía o con el tema de la academia o de la docencia, pues resulta práctico, de cualquier forma tiene un recurso en tu libro para desarrollar y para trabajar esto y llevarlo a la práctica con niños y niñas. Entonces, quisiéramos pedirte, ¿qué le sugerirías a las personas que hoy decidan buscar tu libro como un referente, como un apoyo para promover el desarrollo del pensamiento de niños y niñas? ¿Qué recomendaciones les darías? Pues mira, yo partiría de lo que los niños hacen habitualmente, ¿no? Es un poco lo que hice en el primero y en el segundo libro y haré también en el tercero, del que luego, si queréis, os hago un spoiler. Un spoiler. Bueno, yo creo que los niños se dedican básicamente a escuchar historias, les gusta explicar historias, les gusta escuchar historias, les gusta muchísimo dibujar, ¿vale? Les gusta muchísimo y es una necesidad jugar. Jugar debería ser un derecho, ¿vale? De hecho lo es. En los derechos del niño, el derecho a jugar es un derecho inalienable que tienen los niños, ¿vale? Y luego también es verdad que vivimos rodeados de arte, vivimos rodeados de fotografía, vivimos rodeados de cuadros, vivimos rodeados de teatro, de cine, de televisión, de publicidad, de muchos... cualquier medio es bueno para practicar la filosofía con niños. Lo único que hay que hacer es dejar tiempo y saber hacer las preguntas adecuadas para esa reflexión. Es decir, el adulto puede utilizar el medio que sea, una ilustración, una imagen, una situación cotidiana, sin ir más lejos, ¿vale? Las situaciones cotidianas también son filosóficas, ¿no? Por ejemplo, pues una parejita de viejitos que van cogidos de la mano. Eso es una situación magnífica para parar ahí a ese niño, a esa niña y decir, ¿qué ves ahí? Pues veo dos viejitos, un viejito, una viejita, o dos viejitos o dos viejitas, que eso también estaría muy bien, que van cogidos de la mano, ¿vale? ¿Y qué te sugiere eso? Que se quieren. ¿Y qué significa querer a otro? Significa cuidarle, significa apoyarle, significa darle su margen de libertad. Fijaros que esa situación cotidiana nos ha llevado a una reflexión de un hondo calado filosófico. Pero es que con una historia, con un cuento, ¿qué suele pasar? Que los padres se sientan y le cuentan el cuento al niño o a la niña a última hora, a la hora de ir a dormir. Están cansados los padres, yo lo entiendo perfectamente, todos estamos muy cansados a última hora de la noche. Le leen el cuento al niño a toda velocidad porque hay que acabar el cuento, porque así ya te duermes, a ver si te vas durmiendo ya, porque estamos cansados todos y venga. No le dan ninguna oportunidad a ese niño para que imagine, para que ponga ejemplos, para que se plantee cosas. ¿Por qué tenemos que acabar el cuento el primer día? Vamos a leer la mitad del cuento, nos paramos y decimos, ¿cómo crees tú que va a acabar? Solo con esa pregunta, ¿cómo te imaginas que va a acabar y por qué? Ya estamos haciendo filosofía con los niños. Ya la estamos haciendo. Cuando llega un niño a casa y dice, hemos perdido el partido, qué mal, nos han derrotado, nos han metido 6 goles, estamos muy enfadados, tal, porque... Pues entonces vamos a gestionar eso. ¿Qué significa perder? ¿Podemos aprender cuando perdemos? ¿Podemos aprender algo de haber perdido? ¿Sabemos perder? Y si hubiéramos ganado, ¿sabríamos ganar? Un partido de fútbol puede ser un momento fantástico para poder hacer una reflexión. Incluso preguntar... Es decir, que en todas partes de la vida cotidiana encontramos una fuente que nos ayuda a trabajar, a desarrollar el pensamiento. Claro, es simplemente saber hacer las preguntas necesarias para esa reflexión.
pedirle al niño o a la niña que vuelva a mirar. Jordi, Que vuelva a mirar. justamente hablando de preguntas, tenemos en nuestra red ya varias preguntas y comentarios que te queremos compartir. Y antes de hacer esta pregunta, justamente, Jordi, creo que aquí el reto está en que a padres y a madres docentes nos han dicho que nuestro papel es el de proveer respuestas. Y lo que propone este programa y lo que propones tú es justamente es acompañarlos con preguntas, ¿no? Para que generen. Te voy a plantear una de las que nos están poniendo. Una es, dice Trajano, dice, ¿será posible el pensamiento crítico en un ámbito religioso? Difícil. Vale, es una pregunta difícil. Uh-huh. Muy bien. Trajano ha hecho una buena pregunta filosófica, diríamos ahí. A ver, yo creo que hay que diferenciar las opiniones, los hechos de las creencias. Creo que hay que saber diferenciar las tres cosas, ¿vale? Entonces, sobre las creencias no podemos opinar, porque también es un derecho de la persona el tener su propia creencia. Esa creencia le da una identidad, le da una seguridad, le da una forma de dar sentido a su vida. Sobre eso no hay opinión posible, ahí no hay diálogo posible. Sobre las creencias, cada uno puede tener las creencias que quiera y si esas creencias le permiten pues afrontar, por ejemplo, la muerte, ¿no? La creencia religiosa en muchos casos permite afrontar la muerte con un poco más de seguridad o con un poco más de tranquilidad que si no existe. Sobre eso no debe haber diálogo, no dialoguemos sobre las creencias porque cuando caemos en ese error, entonces se produce muchas veces la violencia, ¿no? Si a una persona que es musulmana le cuestionamos su creencia, ahí estamos derrotando, estamos rompiendo su identidad. Pero sí podemos dialogar sobre las opiniones. Entonces vamos a centrarnos en las opiniones. Las opiniones sí que son dialogables, porque las opiniones ya no son creencias. Entonces yo creo que no se puede dialogar sobre la religión, hay que tener el máximo respeto por todas las creencias religiosas, sean las que sean, siempre y cuando esas creencias religiosas respeten la tolerancia. Eso creo que también es fundamental. Es decir, no podemos ser tolerantes con los intolerantes porque los intolerantes acaban con la tolerancia. Claro. Por lo tanto, hay un límite para la creencia que es la tolerancia de las otras creencias. Siempre y cuando yo sea tolerante con el resto de creencias, no hay ningún problema, tú puedes tener la creencia que quieras. Y sobre eso creo que no hay parte de diálogo. Ahora, hay muchas otras cosas, las opiniones las utilizamos cada día y ahí sí que podemos dialogar. Las opiniones... Claro. Admiten el diálogo, ¿no? Y no hieren la integridad de la persona, no hieren la esencia, la identidad de la persona. La persona siempre debemos respetarla. La opinión cuando es muy valiosa, Jordi. Claro. En cambio, la opinión a veces no es respetable, la opinión, porque no está bien fundamentada, se basa en una falacia, se basa en un error de razonamiento, se basa en un prejuicio. Entonces ahí podemos hablar sobre ello. Claro. Esa sería mi respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, aquí? hay otra. Dice, ¿qué relación tiene el pensamiento crítico con la enseñanza de ciencias naturales y con el método científico? Bueno, pues tiene mucha, claro. O sea, el pensamiento crítico no es exclusivo de la filosofía, evidentemente. El pensamiento crítico es aquel que busca los criterios, ¿vale? Por eso se llama crítico. Crítico no quiere decir me lo cargo todo, que a veces se tiene esa cuestión, ¿no? El pensamiento crítico es el que se lo carga todo, no. Esto no es verdad. El pensamiento crítico, para ser bueno, debe ser constructivo también. Debe proponer, ¿no? Es aquello, no seas parte solo del problema, también sé parte de la solución, o sea, propon algo, ¿no? El pensamiento crítico, evidentemente, se debe basar en evidencias, ¿vale? Y por lo tanto, en pruebas, en razones. Sí que es verdad que hay cuestiones que las puede abordar muy bien la ciencia, ¿no? Y con el método científico es un método crítico y por lo tanto utilizar el método científico y enseñarlo a los niños y las niñas me parece fundamental. Que los niños y las niñas trabajen por hipótesis, comprueben esas hipótesis, ¿vale? Ahora, también es verdad que para poder investigar, los niños y las niñas necesitan la ayuda a lo mejor porque están haciendo una hipótesis que es inviable o sobre un tema, claro, hay niños que te vienen y te dicen ¿qué hay más allá del universo? Bueno, pues ahí no podemos investigar con las ciencias, ¿no? Porque esa pregunta no tiene respuesta desde el punto de vista del método científico, pero en cambio sí que podríamos ver si hay mejores razones que otras, ¿no? Claro, ¿Qué te parece a ti? ¿Hay algo más allá del universo o no hay nada? Y si no hay nada, ¿cómo es que de la nada se pasa a lo algo? ¿No? Eso es
Bueno, pues eso es pensar filosóficamente, ¿no? Hay preguntas que tienen una respuesta filosófica, hay preguntas que tienen una respuesta científica y también me atrevería a decir que hay preguntas que tienen una respuesta artística, porque las emociones se trabajan con el arte. Entonces, cuando uno ve un ballet de Nureyev, por decir algo, encuentra respuesta a algunas cosas. ¿Cómo puede ser tan flexible el cuerpo humano? ¿Qué emoción me está produciendo ver a este hombre hacer estas piruetas, estos saltos, estos magníficos, ¿no? O la música, ¿no? La música nos hace llorar, nos hace reír. Es una respuesta, y esto yo me parece que también es muy importante de cara a los docentes. La ciencia es fundamental, sin duda. La ciencia nos sacará de esta pandemia, pero el arte y las humanidades son tan fundamentales como la ciencia. Sin duda también. Jordi, y pues justamente hablando de arte, tú en el libro del Niño Filósofo y el Arte construyes un puente entre el arte justamente y el pensamiento creativo. Y bueno, pues lo que quisiéramos preguntarte es, ¿de qué está hecho ese puente? Vamos a ver, pues mira, el arte ilumina, ¿vale? El pensamiento creativo tiene un punto de iluminación también. Y esto lo diferencia bastante del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es analítico, es sistemático, analiza. En cambio, el pensamiento creativo es todo lo contrario, es sintético, produce una emoción, y produce una cierta iluminación. Y ahí el arte me parece fundamental. El arte ilumina. O sea, tú sabes que estás ante una obra de arte porque aquello te ilumina, aquello te lleva a sentir algo. El arte nos hace sentir. Y el pensamiento creativo tiene mucho de esto. Cierto que luego debemos recurrir pues, a las razones, por eso es pensamiento creativo, si no solo sería creatividad, ¿no? Es pensamiento porque después de la iluminación viene la reflexión también, ¿no? Sobre esa iluminación. ¿Por qué esto me ha conmovido? Esa pregunta es la que se hace el pensamiento creativo. Primero viene la conmoción y luego viene el pensamiento sobre esa conmoción. ¿Por qué me conmovió eso? ¿Por qué movió algo dentro de mí? ¿Por qué me hizo sentir algo? ¿No? Yo creo que, y creo que esto es fundamental, esto sí que es fundamental para la vida feliz. De verdad, el pensamiento crítico quizás no nos lleve a la felicidad, nos lleva a la lucidez, ¿vale? Pero la lucidez a veces nos hace sufrir, ¿eh? Porque cuando nos damos cuenta de que eso es así, pues a veces no es muy bonito, ¿eh? A veces no es grato, así es. Sí, no es grato. En cambio, el pensamiento creativo nos hace disfrutar de la vida. El pensamiento creativo es el que nos hace disfrutar de las cosas. Por eso no podemos privar a ningún niño y a ninguna niña, a ningún ser humano, del arte. Me parece cruel, porque el arte es un camino fundamental hacia la felicidad. Eso sí lo creo. No creo que la lucidez lo sea, la lucidez nos lleva a la libertad, pero el arte sí nos lleva a la felicidad. Entonces hay que... Mira, aquí justamente... Perdóname, sigue. No, dice Cilia, di. Que nos preguntan en Facebook Hatsi, nos dice, en un mundo tan digital y que se ha acentuado en tiempos de pandemia, ¿cómo se puede encontrar estos espacios para el arte y también para poder desarrollar este pensamiento filosófico con los niños, ¿no? Como que platicábamos hace rato antes de conectarnos, pues están inmersos en las pantallas, inmersos en sus juegos y demás. ¿Cómo podemos encontrar estos espacios para acercarlos al arte, para desarrollar pensamiento creativo, para desarrollar pensamiento filosófico? Pues mira, a mí me parece que los adultos tenemos que tener muy claro que debemos destinar esos espacios. Eso que parece tan obvio no lo es tanto, ¿no? Porque estamos entre la lavadora, el fregaplatos, hay que cocinar, hay que cocinar y hay que ir a comprar y entonces, claro, no hay tiempo para no sé qué. Pero claro, es que es fundamental. La educación de tus hijos, su felicidad incluso, en este caso, depende de que puedas dedicar ese tiempo. Hay que encontrar ese tiempo, hay que encontrarlo para poder sentarse al lado del niño o de la niña y decirle, vamos a mirar esta historia juntos. Ahora estamos mirando una película, ¿a ti qué te parece esto que está pasando? ¿Qué te parece lo que le está pasando al protagonista? ¿Se te ocurre cómo podría salir de esta situación tan difícil en la que se encuentra? Los adultos tenemos que dedicar tiempo a los niños. Esto antes se hacía mucho más, ¿verdad? Porque no teníamos tantas cosas, no teníamos tanto tiempo y nuestros padres y nuestros abuelos dedicaban mucho tiempo a los niños, hablaban mucho con ellos, porque cualquier cosa, ¿no?
yo recuerdo pues las situaciones del pueblo cuando iba a mi pueblo, ¿no? Y mi tío pues me hablaba de los conejos que tenía allí en sus jaulas, que tenían los conejos, y me hablaba de cómo vivían los conejos. No tenemos ese tiempo, vamos tan deprisa que no tenemos tiempo para nada. Entonces, claro, descuidamos fundamentalmente lo que vale la pena, que es el tiempo para los demás. Tampoco tenemos tiempo para nuestras relaciones, ¿no? Y de ahí que se suceda pues los fracasos amorosos muchas veces, ¿no? No dedicamos tiempo a nuestra pareja muchas veces para nada, ¿no? Porque bueno, ya nos conocemos y nos queremos, pues ya está, no hace falta dedicar tiempo. Al contrario, las cosas hay que nutrirlas. Las relaciones debemos nutrirlas. Si no, se desnutren y se mueren. Y nuestros hijos y nuestras hijas necesitan mucho tiempo. Necesitan tiempo, de verdad. Eso es lo que más necesitan. No necesitan móviles, no, necesitan amor y tiempo. Y el tiempo da el amor y el amor da tiempo. Creo que esto me parece que es fundamental. Entonces, oye, tú quieres a tu hijo, dedícale tiempo. Quieres a tu hija, quieres a tu niña, dedícale tiempo. Y dedicar tiempo de calidad. Vamos a hablar de eso que nos está pasando. Incluso de los problemas, perdona, que hay en la familia, ¿no? Muchas veces no, vamos a ocultar a los niños que en la familia hay un problema. Porque vamos a intentar ocultar esto. Al contrario, hay que hablar con los niños de los problemas. Tenemos este problema, entre todos vamos a intentar resolverlo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece que podríamos hacer también? Esto le integra al niño, a la niña en la familia, ¿vale? Porque hay un problema, pues vamos entre todos a ver qué podemos hacer, ¿no? Me parece Creo que aquí se está fundamental. hablando mucho de lo que es el pensamiento cuidadoso, ¿no? Porque finalmente el pensamiento cuidadoso se reconoce y da valor. Y probablemente esta inmersión en la lavadora, el Zoom, las juntas, todo esto, lo que no estamos haciendo ahí es jerarquizar, ¿no? Y decir, Claro. justamente mis hijos están unos años conmigo en mi casa, ¿no? Ujú. Tienen estas ciertas necesidades y la prioridad ahorita es regalarles este tiempo. Trastes, ropa sucia y pendientes van a estar siempre. Pero Exacto. la prioridad, o sea, es hacer el ejercicio de priorizar, de decir, hoy quienes necesitan esto de mí son estos dos enanos o estos chamacos que tengo aquí en la casa, y entonces lo demás puede esperar, ¿no? Los trastes pueden esperar, barrer puede Claro. esperar, todo lo demás. Está claro. ¿Sabes qué pasa? Lo decía Gianni Rodari, ¿no? Creo que era él. El tiempo invertido en la infancia es un tiempo invertido en la vida de esa persona. Porque eso le va a dar la seguridad y la autoestima para poder seguir y afrontar cualquier dificultad que tenga en la vida. Esto es algo que vemos los docentes todos los días. Cuando en una familia ha habido amor, ha habido cariño, ha habido cuidado, pensamiento cuidadoso también, ha habido eso, aquel niño ya tiene o aquella niña tiene fortaleza para afrontar lo que sea necesario, no en aquel momento, no, a lo largo de toda su vida. Esto es una inversión de futuro en la persona, ¿vale? Es fundamental. Y si no se hace cuando es niño, luego es tarde. Luego es tarde. Es así, es mucho más difícil de adulto recoger esa autoestima, recoger ese amor propio, ¿vale? Es mucho más difícil. Mucho más difícil. Cuando te lo Sí, dan porque de ya es pequeño, reconstruir, ¿no, Jordi? Ya cuando estamos en la etapa adulta ya es reconstruir, tratar de enmendar los daños o las claro, carencias, exacto. mientras que cuando estamos en la etapa de la infancia, pues todo es nuevo, todo viene de nuevo, y Claro. qué mejor que pues quienes tienen oportunidad de darle ese amor y ese cuidado y ese tiempo a los hijos, pues que lo hagan, que prioricen, que se den cuenta de la importancia que tienen el desarrollo de sus hijos e hijas, ¿no? Exactamente. Y si quieres, luego tienes que poner la lavadora, pues les enseñas a que las pongan ellos también, si son un poco Pues claro, mayorcitos, y que claro. ayuden también a poner la lavadora, porque no, a veces los adultos, pero no, esto lo voy a hacer yo, que lo haré más rápido y más bien. Bueno, pues así no aprenderán nunca. Oye, pues coges al niño y le dices, mira, una lavadora se pone así, yo te voy a enseñar, lo vamos a practicar, y el día de mañana pues lo podrás poner tú también, y en un momento determinado lo pueden poner. Al niño también, no solo a la niña, también al niño. Que ponga la lavadora Claro, y que fregue platos los dos. Ahí está. Oye, Jordi, bueno, pues regresando a tu libro del Niño Filósofo y el Arte, hubo una pregunta que tú planteaste que os simbra. ¿La filosofía y el arte son inútiles? Y no conforme con que nos simbra, en algún momento sí, y hasta se valora esa inutilidad. Entonces,
queremos que nos platiques un poquito, ¿desde qué ángulo se ve esa inutilidad o esa utilidad? Bueno, pues mira, yo creo que la inutilidad de las humanidades en general, de la filosofía, del arte, aparecen cuando uno mira desde el punto de vista exclusivamente productivo y mercantil. Aparecen Así. entonces, ¿no? Es decir, ¿el arte nos va a dar dinero? Bueno, seguramente no. Las humanidades, la historia, la filosofía nos va a dar dinero, no. Pero nos va a dar humanidad. Pero nos va a dar humanidad. Entonces, definamos utilidad. ¿Qué es útil? Lo decíamos hace un momento. Lo útil es lo que da sentido, ¿verdad? Cuando una persona muere, mira atrás, dice, mi vida ha tenido sentido. Pues ya está. Oye, ya has conseguido lo máximo que puede conseguir un ser humano, ¿no? Que su vida tenga sentido. ¿Vale? ¿Y el sentido qué lo da? ¿Qué da el sentido? ¿El dinero que has ganado, las propiedades que has acumulado, los productos que has conseguido fabricar o ese cuidado, ese amor, incluso en el trabajo, ¿no? Enseguida se ve cuando una persona, sea el trabajo que sea, lo está haciendo con ese cuidado, con esa dedicación, con ese valor añadido que le da el hecho de que le ve un sentido a ese trabajo, ¿no? Lo va a hacer bien. Un buen profesional hace un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ama lo que hace. Sea lo que hace, es igual lo que haga. Entonces, yo creo que esto es absolutamente fundamental, ¿no? Las humanidades nos humanizan, ¿vale? Nos vuelven más personas. Y esto es, para mí, el criterio máximo de utilidad. Por lo tanto, la filosofía, las humanidades son tremendamente útiles. Lo otro es un sentido mercantil que puede servir pues, para quien tenga un negocio, Así es. pero no para juzgar a nivel humano, creo yo. Sí. Y también mencionas justamente que hay una relación entre arte y libertad, ¿no? O sea, justamente que la libertad es una de las utilidades o de las funciones del arte. Claro, ¿Por qué precisamente así? por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el arte siempre abre camino a la alternativa, ¿no? El arte siempre tiene ese punto de iluminación y la iluminación tiene ese punto de libertad. Por lo tanto, es una libertad distinta de la que da el pensamiento crítico. El pensamiento crítico da una libertad en cuanto a que no te manipulan, es otro tipo de libertad. Pero en cambio el pensamiento creativo te da libertad para soñar, para soñar. Y el sueño es algo que da mucha libertad realmente. Jordi, pues ya para cerrar, queremos pedirte que nos platiques acerca del decálogo de la comprensión del otro. Y bueno, esto habla de pensamiento cuidadoso, que nos conecta con el spoiler que nos prometiste respecto a tu tercer libro. Sí. Porque bueno, pues definitivamente este decálogo está muy vinculado con la parte de la consideración hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Sí. Mira, la idea, como os decía, la idea inicial que tuve antes de escribir El Niño Filósofo era hablar sobre pensar bien. Pensar bien requiere las tres dimensiones, por lo tanto ahora lo que queda es la tercera dimensión, ¿no? El pensamiento cuidadoso. Y a mí me parece que este pensamiento es fundamental políticamente para crear una ciudadanía activa, implicada y comprometida que vaya hacia un mundo mejor para resolver los problemas que tiene este mundo, pero también para la convivencia, ¿no? Convivir significa respetar al otro, ¿vale? Respetar. Y para respetar hay que tener ese pensamiento cuidadoso, esa empatía, ponerse en su lugar. Entonces, el tercer libro va a ir sobre eso, ¿no? Una primera parte para hablar de las características de ese pensamiento cuidadoso, de lo que significa la empatía, de lo que significa ponerse en lugar de otra persona, de lo que significa valorar, intentar entender al otro, que es fundamental, ¿vale? Intentar entender. Y la segunda parte, pues del mismo modo que hemos hecho en los otros dos libros, pues utilizar personajes filósofos o no, pues no sé, Nelson Mandela, Luther King, Gandhi, Marie Wollstonecraft, que tiene un apellido un poco enrevesado. Exacto, Wollstonecraft, sí, exactamente. Me perdone, pobre, porque seguro que lo he chafado. Del mismo modo, ¿no? Pues ofrecer unas pautas para que en casa, en la escuela, se pueda trabajar este tipo de pensamiento, ¿no? Y entonces ahí pues también utilizo historias, pero también les propongo pequeñas acciones para mejorar el mundo, por ejemplo.
¿no? Por ejemplo, una de nuestras acciones, por decir algo, es cuántas veces vemos una persona que está pidiendo, ¿no? En un supermercado, en cualquier sitio. Es un invisible, no lo vemos. Entonces pasamos con el niño o la niña se lo mira, ¿no? Porque dice, este señor que está pidiendo. Pues una buena acción para mejorar el mundo sería que ese niño pudiera decirle a esa persona, hola, buenas tardes. Con eso solo ya está haciendo una acción para mejorar el mundo. Y yo propongo en el libro pues algunas de esas acciones para cada uno de los temas que parten también de preguntas que tienen que ver con el cuidado, básicamente, ¿no? Con las acciones de cuidado. Entonces, pues bueno, el tercer libro va de eso y aparecerá más o menos por Navidad en España, pues calculo que en febrero o marzo puede ser que llegue a Latinoamérica. Pues estaremos ansiosas por leerlo y además nos encantará tener oportunidad nuevamente de platicar contigo acerca de ese libro. Sí. Cuando salga, tener una nueva charla contigo pues va a ser un regalo. Pues muy bien, así será. Ya sabéis dónde contactar y, en fin, os agradezco mucho esta oportunidad de haber podido hablar con vosotras y, desde luego, pues que estáis haciendo una tarea que yo creo que tiene mucho valor y que vale la pena que sea valorada también, ¿no? Y a esos padres que se animen, que esos padres, esas madres que de verdad se animen a dar un poco más de tiempo a sus hijos y que les animen a reflexionar. Nada más. Eso Muchas creo gracias, que... Jordi, perdóname, porque creo que justamente lo que nos has regalado es tu tiempo y como hemos hablado hoy, es verdaderamente, como dicen en Momo también, es de las cosas más valiosas y que no regresan. Entonces, lo valoramos y te lo agradecemos mucho. Gracias a Muchísimas vosotras. gracias. Cuidaros Bueno, mucho. pues, Gracias. la verdad es que nos quedamos fascinadas. Muchas gracias, Jordi. Estamos en Pues bueno, contacto. Chao. muchas Chao. gracias a Seguimos. todo el mundo que estuvo conectado por sus preguntas, por su tiempo y aquí nos vemos pronto. Aquí nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Bye, bye.